¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast donde mostramos una realidad sin filtros, sin maquillajes, como yo. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que está empezando a causar pánico entre los propietarios de bienes en Colombia. Tengo el placer de tener un gran invitado aquí, Álvaro Suárez, quien es una víctima y aparte de eso se ha atrevido a denunciar esta situación. Así que con la ayuda de Álvaro vamos a entender qué es lo que está pasando y por qué a usted le debería interesar, si es propietario de algún bien en Colombia, este podcast. Bienvenido, Álvaro. Gracias, doctora Sondra, muy amable por permitirnos sus micrófonos y dirigirnos a su audiencia. Muchas gracias por estar acá. La gente se debe estar preguntando, bueno, ¿y esto de qué van a hablar hoy? Pues vamos a hablar de una expropiación disfrazada. Expropiación disfrazada. Y no es un tema nuevo, es algo que viene dándose gradualmente desde hace muchos años y que ahora ya pues estamos a muy poquito, a un año de que todos los municipios en Colombia tengan este tema que se llama catastro multimodal, ya les vamos a explicar, pero ya hay unas personas alrededor de Bogotá que empezaron a sufrir las consecuencias de esta ley bastante arbitraria. No todo lo legal es justo y no todo lo justo es legal, ojo, esta es una ley, no es que están pasando por encima de la ley, sino que deja tan amplio al funcionario que se encarga de hacer avalúos y de hacer cambios de uso de suelo, etcétera, tan amplio que mucha gente ha salido perjudicada. Así que vamos a entrar en materia y vamos a preguntarle a Álvaro cuál es su caso, cuál es su situación, para ver si otras personas entienden lo que está pasando y se identifican con lo que te pasa a ti. Gracias, doctora. Lo primero, pues manifestarle que venimos del municipio de Cajicá, donde en el pasado 22 de abril sufrimos cambio de PBOT con un cambio excepcional que supuestamente era para incluir los componentes ambientales del PONCA del río Bogotá y del Acuerdo 016 de 1998 de la CAR. Resulta que estos componentes fueron utilizados para expropiar indirectamente a la gente de sus predios y hacer un cambio integral de todo el PBOT, cuyo finalidad es desvalorizar sus tierras, hacer que la gente pierda sus tierras. ¿Cómo? Pues si su predio deja de ser atractivo comercialmente porque ya no puedes tenías uso residencial, ya no puedes construir tu casa, tu predio, ¿para qué sirve? Pues solo se limita un predio para pagar impuestos y nada más. Entonces esto corresponde a una expropiación indirecta sin compensación. Vamos a explicar un poquito el tema. Si usted tiene una propiedad, como los que tenemos propiedades entendemos, tenemos que pagar un impuesto. Este impuesto a la propiedad se llama impuesto de catastro, ¿sí? El predial, eso es porque cada propiedad lleva implícita una carga para el Estado y uno paga por esa propiedad para que con eso pues se pueda mejorar las vías de la zona, se puedan organizar algunos proyectos tal vez que tenga que ver con parques, bueno, todo lo que los impuestos de los prediales paga es para el mejoramiento de las zonas y para que su propiedad se le valorice y pues que sea una inversión, ¿no? O sea, así sea la casa de uno compra una propiedad para que el día de mañana la propiedad valga más, no para que valga menos. Ese es como el proyecto, el plan. Históricamente en Colombia, y eso es bueno que lo tengamos claro, algunas propiedades tenían un costo en el catastro, o sea, lo que se reportaba al municipio, a cada municipio, era mucho menor del valor comercial. Eso era lo que históricamente pasaba, sobre todo si eran en el área rural. Por ejemplo, uno tenía una propiedad, una finca, que la finca comercialmente costaba 500 millones, un ejemplo, y el valor que decía en el catastro de esa finca correspondía, por decir, a 1 millón de pesos. Entonces, según el catastro, pongamos 5 millones para no ser tan lichivo. Entonces, esa propiedad se podía vender en 500 millones, pero el impuesto predial decía que el avalúo catastral de esa propiedad era 5 millones. Entonces, ¿qué pasaba? Pues el pago que recibían los municipios por esas propiedades era muy bajito. Entonces empezaron a decir, vamos a poner un valor mínimo a pagar. ¿Qué va a ser?
en ciertas zonas, dependiendo de la zona de Colombia, entre el 3 y el 5%. Digamos que mi propiedad de 5 millones lo determinaron que era el 5%, entonces significa que yo iba a pagar 250.000 pesos de impuesto predial por esa propiedad que valía realmente 500 millones, pero en el catastro aparecía como 5 millones, ¿cierto? Es correcto. ¿Qué pasó? Hace algunos años empezaron a hacer una reestructuración y a equiparar los valores. Entonces, en las ciudades, las propiedades nuevas, el constructor está obligado a reportar a catastro el valor del predio por el valor comercial. O sea que si usted tiene una propiedad de hace más o menos aproximadamente unos 10 años, si usted la compró en la ciudad, se la compró a una constructora, el avalúo catastral que tiene usted allá en el municipio equivale al valor comercial de la propiedad. Si usted compró su apartamento hace 10 años en 200 millones, pues usted está pagando impuestos sobre esos 200 millones, ¿cierto? Digamos que es normal. Ahora, si a usted le están poniendo a ese predio un impuesto de 200 millones, el 5%, como veníamos históricamente hablando, significa que usted va a pagar 1 millón de pesos, o 200.000, o 10 millones. ¿Vale? 10 millones. 10 millones de pesos si le ponen el 5%, es demasiado. Entonces significa que usted en 20 años prácticamente, usted si va a pagar el 5% de 200 millones de pesos, en 10 años está pagando 100 millones de pesos. O sea que en 20 años usted pagó lo que le costó el predio. O sea que, ¿para qué compra un predio si en 20 años usted ya no va a tener ninguna valorización, sino al contrario, perdió su inversión? ¿Sí ven cómo funciona? Entonces vamos a explicarlo cómo es en la zona rural, que es el caso suyo. Pues doctora, o sea, los predios pasan y en lo que llaman catastro multimodal pasa, te mira tu propiedad, básicamente a veces sin estudios técnicos, y pasas tú a ser millonario de la noche a la mañana, y así es que la gente ha subido, y los 4.000 personas que dicen ricos de este país subieron fue porque tenían un predio de 100 millones y los avaluaron en 1.000 millones y automáticamente se volvieron millonarios. Pero en la vida han ganado esa plata, nunca la han visto. Y lo peor de todo eso es que diría uno, bueno, se justifica en la medida que tú puedas vender el predio en los 100 millones. Sales a venderlo, o en los 1.000, perdón, discúlpame, sales a venderlo en los 1.000 y resulta que los predios no valen, no te lo compra nadie. Es más, la moda que se ha vuelto es, el constructor te dice, no, listo, el evaluador lo pone en 1.000, el catastro lo pone en 1.000, y finalmente el que decide el predio, el valor del predio es el constructor, que dice, saca sus costos, si me sobra plata, eso es lo que vale su predio. Entonces su predio vuelve a los 100 millones y usted pagó unos impuestos onerosos que no le alcanzan ni para recuperar su inversión. Inicial. Es cierto. Entonces, por ejemplo, uno tiene una finca, ¿no? Entonces la finca, que es el ejemplo más claro. Si la finca de uno valía 500 millones de pesos y uno pagó 500 millones de pesos por su finquita, pero en el catastro aparecía por 5 millones de pesos, entonces uno dice, no, hágame la escritura por el valor del catastro, del impuesto predial, porque pues eso abarata costos, y además como ya ahora en las notarías, que ese es otro tema que un día tenemos que hablar en otro podcast, las notarías te elevan los costos, pues obviamente, porque ahora hay que pagar el 1% de no sé qué, el 1.5 no sé qué, entonces el impuesto, lo que se paga por esa venta es muy costoso, entonces uno dice, no, hágamelo por el valor del avalúo catastral, que eran 5 millones de pesos. Y usted pagaba sus 250.000 pesitos, que es el 5% de esos 5 millones, al impuesto predial. Pero entonces ahora llega el alcalde o pues en la administración pública y pasa por su finca y dice, esto no vale 5 millones, yo creo que esto vale 2.000 millones. 2.000 millones, pero si la finca me costó 500 millones, sí, pero hace 10 años, ahorita vale 2.000 millones. Y me dice, ¿2.000 millones de dónde? Listo, entonces voy a venderla en 2.000 millones. Pues nadie le da a uno 2.000 millones porque la valorización de ese proceso de haber comprado la finca en 500 millones hace 10 años, pues puede estar ahorita más o menos en unos 800 o 900 millones, no 2.000, pero sí estás pagando impuestos sobre los 2.000 millones. Es así, ¿cierto? Sí, y yo iría más allá, doctora.
Resulta que la función del Estado es social y una de las principales funciones del Estado de los derechos fundamentales es la vivienda. Y resulta que lo que tú acabas de decir, ¿qué ocasiona? Que el mayor expropiador y el mayor ente inflacionario es el gobierno, que deja sin vivienda a los más pobres. ¿Por qué? Les encarece tanto la construcción, el terreno, que el constructor se ve abocado a pedir unos valores muy altos por metro cuadrado, lo cual hace que los más pobres sean los que más tengan que sufrir, porque ellos nunca van a poder obtener una vivienda digna. Y entonces nunca se ha preguntado nadie por qué se sucede esto, porque la valorización y la alta carga impositiva y las imposiciones reglamentarias en materia urbanística hacen que los predios y las cargas urbanísticas encarezcan la vivienda a tal costo que el pobre no va a ser capaz nunca de obtener una vivienda digna porque le va a costar mucha plata. De hecho, podemos hablar, en Colombia estamos hablando la vivienda más barata sobre 250 millones de pesos. Pues eso para alguien que tiene un salario mínimo se vuelve imposible. Sí, toca generar algún tipo de política de vivienda popular que permita que la gente que no gane cantidades de plata pues pueda acceder a una vivienda digna. Ese es un tema que también tenemos que hablar luego. Pero hay un tema que quiero tocar dentro de ese catastro multimodal, que es lo que estamos organizando en este podcast, Mirando. También tiene otro componente y es que listo, ahora te cambian ese valor, te ponen el valor altísimo y resulta que luego te cambian el uso del suelo. ¿Cómo es esa? Que esa es la otra forma. O sea, primero te lo suben, te lo elevan y te ponen a pagar un montón de impuestos y hace inviable el predio. Y ahora te cambian el uso del suelo de manera arbitraria, o sea, no hay unas reglas claras para esos cambios, eso depende de la administración pública, eso depende de la necesidad del alcalde de turno, o de cómo se está manejando eso. Pues primero, doctora, el impuesto predial se vuelve prácticamente confiscatorio. Confiscatorio es cuando tú los impuestos que te asigna el Estado a un predio no eres capaz de pagarlos, porque no puedes producir lo que realmente te exige el Estado, independientemente de si el Estado tenga razón o no y las leyes lo amparen a él, te vuelves confiscatorio. Y segundo, hay un segundo paso que es el cambio del uso del suelo. Entonces los municipios están acudiendo, los entes territoriales, a una figura de buscar, por ejemplo, motivos como un cambio excepcional de PBOT, como sería el caso de una sentencia como la de la magistrada Nelly Villamizar con el PONCA del río Bogotá, y con un componente ambiental. Para incluir ese componente, entonces cambian el uso del suelo a todo el mundo y, por ejemplo, tu predio que es apenas lógico, una familia de escasos recursos para obtener una vivienda, un predio de 500 metros cuadrados, 300 metros en áreas, municipios aledaños a la capital. Por ejemplo, en Cajicá, y lo cambian al uso del suelo, donde te permiten en un predio que tú lo compraste con fines de tener algún día una casa. El paso que haces es obtener el terreno, lo estás pagando, pero aspiras a obtener una casa. Y el principio de confianza, la estabilidad de las normas, te cambian abruptamente las normas y te dicen que ahora no puedes construir vivienda, que puedes construir un centro comercial en ese predio, o que puedes construir una institución educativa o un hospital en 500 metros. Es algo absurdo. ¿Quién te va a construir un predio, un colegio, por ejemplo, en 500 metros? No cabe, ni un jardín. Estarían los niños hacinados. Entonces, ¿sí ves? Sin embargo, cambian sin ningún fundamento, sin estudios técnicos individualizados, el uso del suelo. Básicamente eso es lo que está ocurriendo en el municipio de Cajicá, por ejemplo. En este caso que te lo cambian de residencial a comercial, a lo mejor la gente puede incluso valorizar su predio. Pero cuando es al revés, es decir, usted tiene un lote grande que tiene vocación residencial o comercial y ahora dicen, no, es rural. Usted aquí solamente puede sembrar papita. ¿Ahí qué? Ese es el otro fenómeno que se está presentando. Entonces tenemos predios que la CAR autorizó hace 25 años con servicios públicos, con todo, les dan el uso
en la zona rural, cuando están es más clasificados según la ley territorial 388, el predio debe cumplir con la realidad territorial, independientemente que se le haya catalogado rural. Si el predio tiene edificios, tiene servicios públicos, la ley manifiesta que debe ser catalogado como urbano. Sin embargo, eso no se aplica. Ellos pasan por encima de todas esas normas, te lo disminuyen en sus beneficios, o sea, el usufructo de la tierra, que es lo que tú tienes en compensación, lo que te da el Estado a cambio de pagar un impuesto. El impuesto tiene un objetivo: pagas impuestos para que se mejoren vías, se lleguen a los más necesitados, pero también para que tengas el uso fundamental, el derecho fundamental a la propiedad raíz, que es hacer usufructo y goce de tu propiedad. Pero cuando ese uso y goce de usufructo de tu propiedad se vuelve que ya no es cierto, no es real, porque ni te lo compra nadie, ni se puede hacer nadie, porque económicamente se vuelve inviable por los altos costos, entonces se constituye una expropiación indirecta sin compensación. Exacto, si por ejemplo la propiedad de una persona que quería hacer no sé, unos apartamentos, valía 3.000 millones de pesos y ahora dicen, no, eso no le sirve para apartamentos porque ahora es rural, entonces ya no vale 3.000 millones de pesos, sino 500 millones, entonces ¿dónde está la compensación? El Estado debería decir, su predio ahora vale 500 millones, tenga, le doy sus 2.500 millones, porque ya usted no lo va a poder vender en 3.000, pero obviamente eso no está pasando. Ni eso, ni que, por ejemplo, los impuestos como plusvalía, predial, que eran impuestos urbanos, disminuyan ahora rural. No, te los dejan urbanos, pero tu predio solo sirve para agrícola. Esa es otra modalidad. Exacto. Le bajan el valor al predio, pero el impuesto lo sigue pagando alto. Ahora, una cosa muy compleja, que obviamente no es el caso de todos los municipios, pero en algunos municipios se ha dado, y es uno de los temas que vamos a denunciar precisamente, no solo aquí públicamente, sino ante las autoridades competentes, y es que sí, te bajan el valor digamos, te reducen el uso del suelo a su mínima expresión, por lo tanto ya tu predio no vale los 3.000 millones, sino que te toca salir a regalarlo porque paga mucho impuestos, porque no sirve para lo que lo necesitas, porque ya quedarte con él es más costoso que regalarlo prácticamente, entonces vas y lo regalas en 200 o en 300 millones, en menos de lo que costó, en menos, o sea, se pierde. Y mágicamente al año o a los 2 años vuelve al uso anterior y vuelve a recuperar el precio de los 3.000 millones de pesos. ¿Y ahí qué? Pues según el argot, no lo digo yo, lo dice la gente del común, es un tipo de volteo de tierras. Primero lo hacían para elevar el costo, entendible, entonces los valorizaban, se ganaban un poco de plata. Ahora, como llegaron a precios tan altos, entonces los desvalorizan, los bajan de precio con el catastro multimodal y el cambio del uso del suelo en el PBOT, y entonces los predios quedan valiendo prácticamente nada. Los adquieren, según lo que denuncia la gente, no lo digo yo ni lo afirmo, es lo que dice la gente en común, los disminuyen de precio, los adquieren ciertos grupos económicos que están detrás de todo esto y personas políticas, y después mágicamente a los 2 años ahí sí hay el cambio obligatorio de PBOT y vuelven y restablecen el uso del suelo, pero solo para esos predios, para los demás no. El que no se acoja o no lo venda, a eso seguirá de por vida, su predio no servirá para nada. Bueno, pues esta es la denuncia pública y en su momento las autoridades tendrán el escrito de la denuncia respectiva para que se tomen las acciones pertinentes. Ojo, porque apenas se está aplicando lo del catastro multimodal en algunos municipios, pero el próximo año empieza a regir para todo el país. A los 1.105 municipios les va a llegar su hora, así que vamos a tener que tomar acciones para que no se nos desvaloricen nuestras propiedades y no tengamos que sufrir las consecuencias de unas leyes arbitrarias, que son legales, sí, son legales, pero son arbitrarias, y vuelvo y digo, no todo lo justo es legal, ni todo lo legal es justo, así que tenemos que empezar a tomar acciones frente a este tema. Muchas gracias, Álvaro, un placer tenerte aquí, y esperemos que esta historia tenga un final feliz, ¿no? Gracias, doctora Sondra, muy amable por su
oportunidad. Los esperamos en un próximo capítulo de este podcast, donde vamos a mostrar la cruda realidad de una situación donde usted podrá estar interesado en ese tema. Gracias.